¿Sabes lo que se siente quedarte embarazada de tu suegro en tu noche de bodas mientras tu esposo duerme borracho en la habitación de al lado? Yo sí. Y déjame decirte algo que te va a revolver el estómago. Ese hijo hoy tiene 60 años y nunca supo quién es su verdadero padre. Esta es una de las historias más perturbadoras, más oscuras, más retorcidas que jamás he contado, porque no se trata solo de una violación, se trata de 50 años de silencio, de criar al hijo de tu violador haciéndolo pasar por el hijo de tu marido, de mirar a los ojos a tu suegro cada domingo en la mesa familiar, mientras él sonríe sabiendo lo que te hizo, y de tomar una decisión tan brutal, tan definitiva, que cambió el curso de todas las vidas a mi alrededor. Mi nombre es Amparo, tengo 83 años, y esta es la confesión que me llevaré a la tumba, pero que hoy te cuento a ti, porque ya no tengo nada que perder, porque el silencio me ha carcomido durante décadas, y porque hay cosas que necesitan ser dichas, aunque duelan, aunque quemen, aunque destruyan la imagen perfecta que todos tienen de mí. Nací en 1942 en un rancho perdido en las montañas. Éramos pobres, tan pobres que a veces comíamos una vez al día. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años, y mi madre se quedó sola con 5 hijos. Yo era la mayor. A los 16 años, cuando llegó Tomás preguntando por mí, mi madre casi llora de felicidad. Tomás tenía 23 años, era trabajador, tenía tierras, ganado. Era la salvación. Te vas a casar con él, me dijo mi madre, y nos vas a sacar de esta miseria. No me preguntó si lo amaba, no le importó. Y yo, como la hija obediente que era, acepté. Tomás no era malo. Era callado, serio, trabajador. Me trataba con respeto. Nunca me levantó la voz, pero tampoco me amaba. Yo era una transacción, una boca menos que alimentar en casa de mi madre, una mujer que cocinaría y limpiaría en la suya. Y yo lo acepté porque no conocía otra cosa, porque en aquel entonces las mujeres no elegíamos, solo obedecíamos. La boda fue un sábado de junio de 1959, una ceremonia simple en la iglesia del pueblo, con mis hermanos como testigos y la familia de Tomás llenando los bancos. Y ahí fue cuando lo vi por primera vez, a don Evaristo, el padre de Tomás. Un hombre de 52 años, alto, de hombros anchos, con ese tipo de presencia que llena una habitación. Me miró durante toda la ceremonia, no con cariño paternal, no con orgullo de suegro. Me miró con hambre, con algo oscuro y retorcido que me hizo temblar bajo el vestido blanco. Después de la ceremonia hubo fiesta en la hacienda de los padres de Tomás. Comida, música, alcohol, mucho alcohol. Tomás bebió más de lo que debía. A las 11 de la noche ya estaba tambaleándose. Me tomó de la mano y me llevó a la habitación que nos habían preparado en la casa grande. Era nuestra noche de bodas. Pero Tomás apenas pudo quitarse los zapatos antes de caer desplomado en la cama, roncando como un animal. Me quedé ahí parada, con el vestido de novia puesto, mirándolo dormir, sintiéndome estúpida, sintiéndome vacía. Decidí salir a tomar aire. Caminé por el corredor oscuro de la casa hasta llegar al patio trasero. El aire fresco me calmó un poco, pero entonces escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta. Era don Evaristo. «¿No puedes dormir, nuera?», me preguntó con esa voz grave. «Tomás está dormido», respondí bajando la mirada. Bebió demasiado. Él se acercó, demasiado cerca. Podía oler el whisky en su aliento. «Los hombres jóvenes no saben apreciar lo que tienen», dijo. «Pero yo sí». Intenté retroceder, pero él me agarró del brazo fuerte. «Don Evaristo, suélteme», le dije, tratando de mantener la voz calmada. Él sonrió. Esa sonrisa que nunca he podido olvidar. «Nadie nos está viendo, Amparo, y aunque grites, nadie te va a creer. Eres la nuera. Yo soy el patriarca. ¿Quién crees que tiene más poder aquí?». Me arrastró hasta una bodega al fondo del patio. Traté de resistirme. Traté de gritar, pero me tapó la boca con una mano mientras con la otra me empujaba contra unos sacos de maíz. Y ahí, en mi noche de bodas, con mi vestido blanco todavía puesto, mi suegro me violó, mientras su hijo, mi esposo, dormía borracho a 50 metros de distancia, mientras los invitados seguían bailando y riendo.
mientras el mundo seguía girando como si nada. Cuando terminó, me dejó tirada en el piso. Se acomodó la ropa, se peinó el cabello con las manos y me miró desde arriba. «Si le cuentas esto a alguien, te mato», dijo con voz tranquila, «y mato a tu madre y a tus hermanos. ¿Entendiste?» Asentí. No podía hablar. No podía respirar. Él se fue. Y yo me quedé ahí, en ese piso sucio, sangrando, rota, sintiendo cómo mi vida terminaba antes de empezar. Volví a la habitación antes del amanecer. Me quité el vestido. Me lavé como pude con el agua de la jofaina y me metí en la cama junto a Tomás. Él seguía roncando, ajeno, inocente. A la mañana siguiente despertó con resaca. Me besó en la frente y me dijo: «Perdóname por anoche, hoy lo haremos bien». Y así lo hicimos. Consumamos el matrimonio esa mañana. Y yo fingí que era mi primera vez. Fingí que todo estaba bien, porque ¿qué otra opción tenía? 2 meses después me di cuenta de que estaba embarazada. Y algo dentro de mí supo la verdad. Supo que ese bebé no era de Tomás, era de don Evaristo, porque las fechas coincidían demasiado bien, porque mi cuerpo lo sabía, pero no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿A quién? Así que seguí adelante. Fingí alegría cuando Tomás celebró la noticia. Fingí emoción cuando su madre me abrazó. Y tragué el vómito cada vez que don Evaristo me miraba con esa sonrisa de complicidad, sabiendo que llevaba a su hijo dentro de mí. 9 meses después nació Rodrigo. Un niño hermoso, sano, con los ojos oscuros de su abuelo. Todos lo celebraron como el primer nieto de los Herrera, como el orgullo de la familia. Y yo lo cargué, lo amamanté, lo crié. Pero cada vez que lo miraba, veía a su verdadero padre. Y algo dentro de mí se moría un poco más cada día, porque amaba a ese niño. Lo amaba con toda mi alma, pero también lo odiaba, porque era la prueba viviente de lo que me habían hecho. Y esa contradicción me destrozaba. Los años pasaron. Tuve más hijos con Tomás, 3 más, todos varones. Y Rodrigo creció siendo el mayor, el responsable, el ejemplo. Nadie nunca sospechó nada, porque ¿quién iba a imaginar algo tan retorcido? Pero yo vivía con ese secreto quemándome por dentro. Cada cena familiar, cada Navidad, cada vez que don Evaristo cargaba a Rodrigo y decía: «Este muchacho se parece mucho a mí», yo moría un poco más, porque él lo sabía. Él sabía que Rodrigo era suyo, y se deleitaba en eso, en su secreto, en su poder sobre mí, hasta que un día, 25 años después, don Evaristo cometió un error que cambió todo, un error que me dio el arma que necesitaba para finalmente, hacer que pagara por lo que me hizo. Y cuando eso pasó, cuando tuve esa oportunidad en mis manos, tomé una decisión de la que no me arrepiento, porque algunas cosas no se perdonan, y algunos monstruos no merecen morir en paz. Rodrigo tenía 25 años cuando don Evaristo volvió a atacar, pero esta vez no fui yo, fue mi sobrina, Lucía. Tenía 17 años. Acababa de llegar del pueblo a visitarnos por una semana. Era hija de mi hermana menor, hermosa, inocente, con toda la vida por delante. Y don Evaristo, ese maldito, la vio como su próxima víctima. Fue durante una reunión familiar. Lucía había ido al baño. Tardó mucho en volver. Demasiado. Algo dentro de mí se activó. Ese instinto que desarrollas después de vivir con el demonio durante décadas. Salí a buscarla y los encontré, en el mismo lugar, en la misma bodega donde él me violó a mí 25 años atrás. Pero esta vez llegué a tiempo. Él la tenía acorralada contra la pared. Ella lloraba empujándolo, diciéndole que no, y él sonreía, con esa misma maldita sonrisa. «Suéltala», grité con una voz que no reconocí como mía. Él se dio vuelta, sorprendido. Lucía corrió hacia mí temblando. «Amparo», dijo él con calma, acomodándose la camisa. «No es lo que parece. Sé exactamente lo que es», respondí, «porque me lo hiciste a mí, en mi noche de bodas. ¿O ya lo olvidaste?» Vi cómo su cara cambiaba. El color se le fue. Por primera vez en 25 años, lo vi asustado. Lucía me miró con ojos enormes. «Tía», susurró. «Vete», le dije sin apartar la mirada de él. «Vete y no digas nada. Yo me encargo de esto». Cuando Lucía se fue,
Él intentó acercarse a mí. Amparo, escúchame. No, lo interrumpí. Tú vas a escucharme a mí. Durante 25 años he vivido con tu secreto. He criado a tu hijo haciéndolo pasar por hijo de Tomás. He aguantado tus miradas, tus sonrisas, tu presencia en mi mesa, pero se acabó. Como vuelvas a tocar a alguien de mi familia, le cuento todo a Tomás, a Rodrigo, a todos, y te juro por Dios que no me importa lo que me pase. Él se rió en mi cara. Nadie te va a creer. Han pasado 25 años. Soy un hombre respetado. Tú eres solo una mujer resentida inventando historias. Rodrigo se parece a ti, dije. Todo el mundo lo dice. ¿Qué crees que va a pasar cuando empiecen a sumar? Cuando empiecen a preguntarse por qué el hijo mayor de tu nuera es idéntico a ti y no a su supuesto padre. Eso lo calló. Por un momento vi miedo real en sus ojos, pero luego volvió esa arrogancia. No te atreverías. Destruirías a tu propio hijo. Destruirías tu matrimonio. Destruirías tu vida. Y tenía razón. Maldito fuera. Pero tenía razón. Así que me quedé callada, una vez más, tragándome la rabia, tragándome el veneno, porque proteger a mi familia significaba seguir sacrificándome, significaba seguir viviendo con el monstruo. Lucía se fue al día siguiente. Le hice prometer que no diría nada, pero tía, me dijo llorando, él te hizo daño, tienes que decírselo a alguien. No puedo, le respondí, y tú tampoco puedes, prométemelo. Lo prometió, y se fue. Y yo me quedé ahí, en esa casa, sintiéndome más sola que nunca. Los siguientes años fueron un infierno silencioso. Don Evaristo se volvió más cuidadoso, pero no cambió. Yo lo vigilaba. Vigilaba cada movimiento, cada vez que una mujer joven venía a la casa, cada vez que mis nueras lo visitaban. Me volví su sombra, su guardiana involuntaria, porque si no podía destruirlo, al menos podía evitar que destruyera a otras. Rodrigo se casó a los 28. Trajo a casa a una muchacha dulce llamada Elena. Tuvieron 2 hijas. Y cuando esas niñas empezaron a crecer, cuando empezaron a convertirse en adolescentes, sentí pánico. Pánico real de que don Evaristo pudiera... No podía ni pensarlo. Así que me mudé. Le dije a Tomás que quería estar más cerca de Rodrigo, ayudar con las nietas. Y él aceptó sin cuestionar. Construimos una casita al lado de la casa de Rodrigo, y desde ahí, sin que nadie supiera por qué, me convertí en la abuela sobreprotectora que nunca dejaba a sus nietas solas con el bisabuelo. Mamá, ¿por qué no dejas que el abuelo Evaristo lleve a las niñas al pueblo?, me preguntó Rodrigo una vez. Porque yo las llevo, respondí. ¿Y por qué nunca las dejas quedarse en la hacienda cuando hay reuniones? Porque prefiero que duerman en casa. Él me miraba confundido, pero no insistía. Nadie insistía, porque yo era la matriarca, la que tomaba las decisiones sobre las niñas, y usé ese poder para mantenerlas lejos de él. Pero don Evaristo seguía ahí, envejeciendo sí, pero ahí. Y cada vez que lo veía, cada vez que tenía que sentarme en la misma mesa, cada vez que tenía que escuchar a todos hablar de él como si fuera un hombre honorable, algo dentro de mí se pudría un poco más, hasta que cumplió 80 años. Hasta que empezó a enfermarse, hasta que los doctores dijeron que necesitaba cuidados. Y entonces todos miraron a Tomás. Y Tomás me miró a mí. Amparo, me dijo, mi padre necesita que alguien lo cuide. Mis hermanos viven lejos. Nosotros somos los únicos que podemos hacerlo. ¿Podrías? Y ahí estaba, la pregunta que llevaba 30 años temiendo. Cuidar al hombre que me violó, darle de comer, bañarlo. Estar a su merced nuevamente, pero esta vez con los papeles invertidos. Pude haber dicho que no. Pude haberle contado todo a Tomás en ese momento. Pero vi sus ojos, los ojos de mi esposo. Un buen hombre que nunca me hizo daño, que me dio un techo, que crió a Rodrigo como su hijo, que me respetó durante 40 años. Y no tuve corazón para destruirlo. Así que acepté. Yo lo cuido, dije. Y vi la sonrisa en la cara de don Evaristo. Esa maldita sonrisa que decía, gané otra vez. Los primeros meses fueron humillantes. Él, incluso débil, incluso enfermo, encontraba maneras de lastimarme. Cuando lo bañaba, hacía comentarios sobre mi cuerpo. Cuando le daba de comer, escupía la comida y me obligaba a limpiar. Cuando estábamos solos, susurraba,
Todavía te acuerdas, ¿verdad? De aquella noche. Todavía lo sientes. Y yo aguantaba. Apretaba los dientes y aguantaba. Hasta que un día, mientras limpiaba su habitación, encontré una caja de metal escondida bajo su cama. La abrí. Y adentro había fotografías. Fotografías de mujeres. Docenas de mujeres. Algunas las reconocí. La hija del carnicero que desapareció hace años. La maestra del pueblo que se suicidó sin razón aparente. Y otras, tantas otras. Todas jóvenes. Todas muertas o desaparecidas. Y al fondo de la caja, un diario. Su diario, donde escribió cada violación, cada víctima, con detalles, con fechas, con una letra tranquila y pulcra que hizo que el estómago se me revolviera. Y ahí, en la página de junio de 1959 leí: «Hoy me tomé a mi nuera». Gritó un poco al principio, pero se calló rápido. Son todas iguales, débiles, y ahora Amparo es mía, para siempre, porque lleva mi secreto. Y eso me da poder sobre ella hasta que me muera. Cerré el diario con manos temblorosas, y en ese momento tomé una decisión. Una decisión tan clara, tan simple, que me sorprendió no haberla tomado antes. Don Evaristo no iba a morir tranquilo en su cama. No iba a morir rodeado de familia. No iba a tener un funeral digno donde todos hablaran de qué gran hombre fue. Iba a pagar, y yo iba a ser su verdugo. Ahora, mi amor, detente un momento. Sé que esta historia te está removiendo por dentro. Sé que te está costando escuchar, pero necesito que me hagas un favor. ¿Ves ese botón que dice «Me gusta»? Tócalo. Eso me ayuda a seguir contándote estas verdades que nadie más se atreve a decir. Y si aún no estás suscrita, hazlo ahora. Es fácil. Ese botón negro que dice «Suscribirse». Un toque y listo. Así no te pierdes lo que viene. Porque lo que te voy a contar a continuación va a hacer que se te pare el corazón. Te lo prometo. Hazlo ahora. Yo espero. La oportunidad llegó 3 semanas después de encontrar ese diario maldito. Don Evaristo tuvo una crisis respiratoria. Lo llevamos al hospital. Los doctores dijeron que necesitaba oxígeno constante, que su corazón estaba fallando, que era cuestión de meses. Le recetaron medicamentos, muchos medicamentos. Pastillas para el corazón, para la presión, para el dolor. Pastillas de colores diferentes, en frascos diferentes, con horarios diferentes. Y yo era quien se las daba. Yo era quien controlaba cada dosis, cada horario, cada pastilla que entraba en su cuerpo. Una tarde, mientras él dormía, saqué el diario de su escondite. Lo leí completo, página por página, cada violación, cada nombre. 23 mujeres en total, 23 vidas destruidas por ese monstruo. Algunas eran empleadas de la hacienda, otras eran hijas de trabajadores, algunas simplemente pasaban por ahí, y él las tomó, una por una, durante 50 años, y nadie lo detuvo, porque era don Evaristo, porque tenía dinero, porque tenía poder, porque en este pueblo maldito, los hombres como él eran intocables. Pero ya no más. Empecé despacio, muy despacio. Le aumenté la dosis de sus pastillas para la presión, solo un poco, lo suficiente para que se sintiera mareado, débil, pero no tanto como para que los doctores sospecharan. Luego le cambié el horario de sus medicamentos para el corazón. Se los daba juntos en lugar de espaciados. Su cuerpo empezó a reaccionar mal. Sudores, temblores, dolor en el pecho. «Me siento raro», me decía. «Llama al doctor». Y yo llamaba. Y el doctor venía, y revisaba, y decía: «Es normal a su edad. Su cuerpo está fallando. Solo podemos mantenerlo cómodo». Una noche, mientras le daba su medicina, él me agarró la mano, me miró con esos ojos turbios y me dijo: «Sé lo que estás haciendo». Se me heló la sangre. «No sé de qué hablas», respondí tratando de soltarme. «Sí sabes», susurró con una sonrisa débil. «Encontraste mi diario, y ahora me estás matando. Lento, como yo maté a todas esas mujeres por dentro». No dije nada. No podía. «Pero ¿sabes qué, Amparo?», continuó. «Me lo merezco. Y tú también lo sabes. Así que hazlo. Termina lo que empezaste. Pero júrame una cosa. Júrame que nunca le dirás a Rodrigo quién es su verdadero padre, porque él no tiene la culpa.
y destruirlo a él no me van a hacer pagar más. Lo miré largamente, y algo dentro de mí se rompió. No era compasión, no era perdón, era simplemente el reconocimiento de que incluso los monstruos pueden tener un momento de claridad antes de morir. No le voy a decir, prometí, pero no por ti, por él. Porque Rodrigo es un buen hombre a pesar de llevar tu sangre. Él asintió. Entonces hazlo rápido, susurró. Ya estoy cansado. Y cerró los ojos. Esa noche le di el doble de sus pastillas para el corazón, mezcladas con sus pastillas para dormir. Lo suficiente para que su corazón simplemente se detuviera mientras dormía. Me senté en la silla junto a su cama y esperé. Lo vi respirar cada vez más despacio, cada vez más débil. Y finalmente, a las 3 de la madrugada, dejó de respirar. Así, sin gritos, sin drama. Solo un hombre viejo que murió en su sueño. O eso fue lo que todos creyeron. Llamé a Tomás llorando. Se fue, le dije. Tu padre se fue en paz. Vino corriendo. Lloró sobre el cuerpo de su padre. Llamó a sus hermanos, al doctor, al cura. Y todos dijeron lo mismo. Qué bendición que murió tranquilo, sin sufrimiento, rodeado de amor. Si supieran. El funeral fue grande. Todo el pueblo vino. Hablaron de qué gran hombre había sido. Qué generoso, qué trabajador, qué ejemplo para sus hijos. Y yo me senté en primera fila, vestida de negro, con el pañuelo en la mano, asintiendo, fingiendo dolor, cuando por dentro sentí alivio, alivio puro, porque finalmente, después de 44 años, era libre. Pero entonces, en medio del velorio, llegó una mujer que no conocía, mayor de unos 70 años, con el rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Se acercó al ataúd, se quedó mirándolo largo rato, y luego escupió. Escupió sobre el cuerpo de don Evaristo. Todo el mundo se quedó helado. Tomás se levantó furioso. ¿Qué diablos? La mujer lo miró con ojos llenos de lágrimas. Este hombre, dijo con voz temblorosa, violó y mató a mi hija hace 30 años, y todos lo saben, pero nadie hizo nada. Porque era don Evaristo, porque tenía poder. El silencio era ensordecedor. Váyase, le dijo Tomás. Está loca. Mi padre nunca... Pregúntale a tu esposa, gritó la mujer señalándome. Pregúntale qué le hizo en su noche de bodas. Pregúntale quién es el verdadero padre de Rodrigo. Todo el mundo me miró. Tomás me miró. Rodrigo me miró. Y yo, con las manos temblando, me levanté. Y por primera vez en 44 años, dije la verdad. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta, ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Es verdad, dije. Mi voz sonó extraña, como si viniera de otra persona. Todo lo que ella dice es verdad. El silencio en esa funeraria era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Tomás se quedó paralizado. Rodrigo me miraba con la boca abierta. Los murmullos empezaron a crecer como un enjambre de avispas. Amparo, ¿qué estás diciendo?, susurró Tomás acercándose a mí. Estoy diciendo que tu padre me violó en mi noche de bodas, respondí con voz clara. Cada palabra era un cuchillo. Cada sílaba cortaba algo que nunca podría repararse. Estoy diciendo que me tuvo acorralada durante 44 años. Y estoy diciendo que Rodrigo... Me detuve. Miré a mi hijo, a ese hombre de 60 años que me había dado solo amor durante toda su vida, que nunca me había fallado, que era bueno y honesto y todo lo que su verdadero padre nunca fue. Y no pude destruirlo así. Rodrigo es hijo de Tomás, mentí. Y en ese momento supe que era la última mentira que le diría, la última protección que le daría, porque algunas verdades son demasiado destructivas. Algunas verdades matan más que los secretos. Pero don Evaristo me violó esa noche y me amenazó con matar a mi familia si decía algo. Y he vivido con ese secreto desde entonces, cuidándolo, sirviéndolo, fingiendo que era un buen hombre cuando era un monstruo. La mujer que había escupido en el ataúd se acercó a mí.
Tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Gracias, me dijo. Gracias por decirlo. Por fin alguien lo dijo. Tomás estaba pálido. Se tambaleó y tuvo que sentarse. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con voz quebrada. Porque me amenazó. Porque tenía miedo. Porque me quebré. Por primera vez en 44 años me permití llorar de verdad. Porque no sabía cómo. Porque pensé que nadie me creería. Porque era más fácil callar que destruir todo. Rodrigo se levantó, caminó hacia mí, y por un momento pensé que me iba a gritar, que me iba a culpar, pero me abrazó. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Mamá», susurró en mi oído. «Lo siento. Siento que hayas tenido que cargar con eso sola». Y ahí, en medio de ese funeral, rodeada de gente que nos miraba con horror y lástima, me desmoroné en los brazos de mi hijo. El funeral terminó en caos. La mitad de la gente se fue inmediatamente, algunos por vergüenza, otros porque no querían estar asociados con el escándalo. Los hermanos de Tomás intentaron negar todo. Nuestro padre jamás haría algo así. Amparo está inventando, está senil. Pero entonces la mujer que había escupido sacó papeles, reportes policiales archivados, testimonios ignorados, casos sin resolver de mujeres desaparecidas que habían trabajado en la hacienda. Y más mujeres empezaron a hablar, una por una, empleadas viejas que ya no tenían miedo, hijas de trabajadores que habían callado por décadas, una docena de voces que finalmente podían decir la verdad. Esa noche en casa, le mostré a Tomás el diario. Le dije dónde lo había encontrado. Le dije que lo leyera si tenía el estómago para hacerlo. Él lo abrió, leyó unas pocas páginas y vomitó. Literalmente se levantó corriendo y vomitó en el baño. Cuando salió, tenía los ojos rojos. Lo maté, le dije calmadamente. Le di demasiadas pastillas. Lo maté y no me arrepiento. Esperaba que me gritara, que me denunciara, que me odiara. Pero Tomás solo asintió. Bien, dijo. Hiciste lo que yo debía haber hecho si hubiera sabido. Se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Perdóname, dijo. Perdóname por no haberte protegido, por haber traído a ese monstruo a tu vida, por haberte dejado sola con él todos estos años. Lloré. Lloramos juntos. Y por primera vez en 44 años de matrimonio, sentí que mi esposo realmente me veía, que realmente entendía. Esa noche quemamos el diario en el patio trasero. Vimos cómo las páginas se convertían en ceniza, cómo cada nombre, cada fecha, cada confesión desaparecía en el humo. Nadie más necesita leer esto, dijo Tomás. Las mujeres ya hablaron, ya se dijo la verdad. Esto solo causaría más dolor. Pero había guardado algo, una página, la página donde don Evaristo escribió sobre mí. La guardé doblada en mi bolsillo, porque necesitaba prueba, necesitaba recordar, necesitaba saber que no había inventado nada, que mi dolor era real, que mi rabia era justificada. A la mañana siguiente Rodrigo vino a verme. Se sentó frente a mí en la cocina y me miró con esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de su abuelo. Mamá, dijo, necesito que me digas la verdad, toda la verdad. ¿Soy hijo de papá o del abuelo? El aire se me atascó en los pulmones. Eres hijo de tu padre. Mentí otra vez. ¿Estás segura?, insistió, porque me he visto en el espejo toda mi vida y sé a quién me parezco, y no es a papá. Lo miré largamente. Vi al niño que había criado, al hombre bueno en que se había convertido, y tomé una decisión. Las fechas, empecé, y mi voz se quebró. Las fechas coinciden con ambos. Fue mi noche de bodas cuando tu abuelo me violó, y fue la mañana siguiente cuando tu padre y yo. No hay manera de saber con certeza. Y honestamente, Rodrigo, no quiero saberlo, porque tú eres tú. No eres tu padre ni tu abuelo. Eres el hombre que elegiste ser. Y ese hombre es bueno, es amable, es todo lo que ellos no fueron. Rodrigo se quedó callado un largo rato. Luego asintió. Entonces no quiero saberlo tampoco, dijo finalmente, porque tienes razón. Soy quien elegí ser, y elijo ser tu hijo, del hombre que me crió con amor, no del monstruo que te hizo daño. Se levantó, me besó la frente y se fue. Y yo me quedé ahí, en esa cocina, sintiendo cómo las piezas finalmente
Finalmente empezaban a acomodarse. El secreto había salido. El monstruo había muerto. Y mi familia, rota pero honesta, podía empezar a sanar. Pero aún faltaba una pieza. Una pieza que nadie esperaba. Una pieza que cambiaría todo lo que pensábamos que sabíamos. Y esa pieza estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada posible. 2 semanas después del funeral llegó una carta certificada dirigida a mí, del bufete de abogados Martínez y Asociados en la capital. La abrí con manos temblorosas. Era sobre el testamento de don Evaristo. Me citaban para la lectura oficial junto con toda la familia. ¿Por qué te citan a ti?, preguntó Tomás confundido. Eres la nuera, no heredas nada. Yo tampoco entendía, pero algo en mi estómago me decía que esto no iba a ser bueno. El día de la lectura toda la familia estaba ahí, los hermanos de Tomás con sus esposas, Rodrigo y mis otros hijos, todos sentados en esa oficina elegante, esperando. El abogado, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, abrió el sobre y empezó a leer. Las propiedades se dividían entre los hijos, el ganado, las tierras, todo como se esperaba. Pero entonces llegó al final, y su voz cambió, y finalmente leyó. Dejó constancia de que en esta caja fuerte he guardado un sobre sellado dirigido a mi nuera, Amparo Herrera de Solís. Debe entregarse solo a ella, y debe abrirse en privado. Nadie más tiene derecho a su contenido. Este es mi último deseo. El silencio era absoluto. Todos me miraban. El abogado me entregó un sobre grueso, amarillento, sellado con lacre rojo. «Puede abrirlo aquí o llevárselo», me dijo. «Prefiero llevármelo», respondí con voz temblorosa. Esa noche, sola en mi habitación, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra de don Evaristo, y lo que leí me dejó sin aire. «Amparo», decía, «si estás leyendo esto, ya estoy muerto. Y probablemente tú me mataste. No te culpo. Me lo merecía. Pero hay algo que necesitas saber. Algo que nunca te dije porque era mi última carta de control sobre ti. Tu madre, tu dulce y pobre madre que tanto te sacrificó. Ella lo sabía. Sabía que yo te iba a violar en tu noche de bodas. Porque ese fue el trato. Yo le pagué una cantidad enorme de dinero. Te saqué a ella y a tus hermanos de la miseria. Y a cambio, ella me entregó a su hija mayor, a ti. Tú nunca fuiste el premio de Tomás. Fuiste mi precio por salvar a tu familia. Tu madre me vendió a ti, y ella vivió el resto de su vida con ese dinero, cómoda, tranquila, mientras tú sufrías. El sobre cayó de mis manos. No podía respirar, no podía pensar. Mi madre, mi propia madre, me había vendido. Tengo pruebas», continuaba la carta, «recibos firmados por ella, cartas donde negociamos los términos. Todo está en esta caja que el abogado te entregará por separado. Haz con eso lo que quieras. Pero ahora sabes la verdad completa. Tu madre no era la víctima de la pobreza. Era mi cómplice, y tú fuiste nuestra transacción. Vomité. Corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Mi madre, la mujer que lloró en mi boda, que cargó a Rodrigo cuando nació, que murió hace 10 años rodeada de sus hijos, agradeciéndole por todo su sacrificio. Ella lo sabía, ella lo permitió, ella me vendió a un violador por dinero y vivió tranquila con eso hasta el día de su muerte. Al día siguiente volví al bufete. El abogado me entregó una caja de metal. Dentro estaban los papeles, los recibos, las cartas entre mi madre y don Evaristo. Todo real, todo verdadero. «Necesito 500 pesos más», escribió mi madre en una carta de 1960. «Mi hijo menor necesita operarse, y usted prometió cuidar de nosotros si yo cumplía mi parte del trato». Y él le respondió: «Siempre cumplo mis promesas. Aquí está el dinero, y Amparo sigue siendo mía. Seguirá siéndolo hasta que yo muera». Ese fue el acuerdo. Leí cada carta, cada recibo, y con cada página algo dentro de mí se moría, porque había vivido 44 años creyendo que era víctima de un monstruo, y lo era. Pero también era víctima de mi propia madre, la mujer que debió protegerme, la mujer que debió defenderme. Me sacrificó en el altar de su supervivencia, y nunca, nunca me lo dijo.
Esa noche reuní a mis hijos. Les mostré las cartas. Rodrigo lloró. Mis otros hijos no podían creerlo. La abuela Josefina, mire, sabía. Preguntó mi hijo menor. No solo sabía, respondí. Me vendió. Literalmente me vendió a ese hombre. Tomás me abrazó. Tu madre está muerta, me dijo. No puedes confrontarla. No puedes pedirle explicaciones. Pero puedes elegir cómo vivir con esto. Y tenía razón. Quemé las cartas esa misma noche. Todas excepto una. La primera, donde mi madre aceptó el trato. Esa la guardé, porque necesitaba recordar que el mal no siempre viene de extraños. A veces viene de la gente que se supone debe amarte. Y esa es la lección más dolorosa de todas. Hoy tengo 83 años. Don Evaristo lleva 2 meses muerto. Mi madre lleva 10 años bajo tierra. Tomás sigue a mi lado, más amoroso que nunca. Rodrigo es un buen hombre con una familia hermosa. Mis otros hijos me cuidan. Y yo finalmente puedo respirar. Pero no voy a mentirte y decirte que estoy en paz, porque no lo estoy. Maté a un hombre, y aunque se lo merecía, aunque el mundo es mejor sin él, sigue siendo sangre en mis manos. Y mi madre, la mujer que me dio vida, también me vendió. ¿Cómo vivo con eso? No lo sé. Algunos días creo que hice justicia. Otros días creo que me convertí en lo mismo que odiaba. Alguien que toma decisiones de vida o muerte. Alguien que juega a ser Dios. Pero aquí está la verdad incómoda. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo otra vez. Mataría a don Evaristo otra vez, porque algunas personas no merecen el aire que respiran. ¿Eso me hace mala? Tú decides. Yo ya no juzgo, solo sobreviví. Y a veces, sobrevivir requiere ensuciarse las manos. Requiere cruzar líneas que nunca pensaste cruzar. Requiere convertirte en algo que nunca quisiste ser. Ahora, antes de irme, necesito pedirte algo. Si esta historia te tocó, si te hizo sentir algo, dame un me gusta. Está ahí abajo ese botoncito. Tócalo. Y si no estás suscrita, hazlo ahora. Mira, es ese botón negro que dice suscribirse. Lo presionas y listo. Así no te pierdes las historias que vienen. Porque cada día traigo relatos como este. Historias reales de mujeres reales que vivieron cosas que nadie debería vivir. Y si tienes tu propia historia, si viviste algo que te quema por dentro, déjamela en los comentarios. Todas merecemos ser escuchadas. Y te prometo que todos los días estaré aquí, trayéndote verdades que duelen, pero que necesitan ser dichas. Hasta mañana, mi amor, cuídate y recuerda, la supervivencia no siempre es bonita, pero siempre vale la pena.